Tras quedar atrapados en un teleférico durante un viaje de esquí, tres jóvenes luchan por sobrevivir al frío extremo, la soledad y los peligros que los rodean. Cuando uno de ellos muere, los sobrevivientes enfrentan decisiones extremas para intentar salvarse. La película muestra la lucha humana contra la naturaleza y el instinto de supervivencia frente a circunstancias desesperadas, con un final emotivo que refleja la pérdida, el valor y la esperanza. La película comienza en medio de un paisaje cubierto de nieve, donde tres jóvenes se encuentran en la cima de una montaña. Están a la espera de una oportunidad para esquiar, pero aún deben convencer al guardia del teleférico para que les permita el acceso. Ante esta situación, los amigos sugieren que Parker se acerque al guardia e intente persuadirlo con su simpatía. Aunque al principio ella duda, sintiéndose algo ridícula ante la idea, Dan y su otro amigo Joe tratan de animarla recordándole lo atractiva que es y lo fácil que podría resultar la tarea para ella. Finalmente, Parker acepta el reto, se aproxima al guardia e intenta entablar una conversación cordial. Aunque él se muestra indiferente, ella le pide un cigarrillo mientras se presenta con amabilidad. Le explica que ha olvidado la tarjeta de su madre y que, aunque tiene algo de dinero, no le alcanza para pagar el pase. El guardia, firme en su postura, se niega a ayudarlos, advirtiéndole que hacerlo le costaría el empleo. Desde la distancia, los amigos observan la escena y comienzan a discutir. Joe le reprocha a Dan que, desde que tiene novia, ha comenzado a pasar menos tiempo con él. Poco después, Parker se les acerca e indica con una sonrisa que ha logrado su cometido. Dan la felicita con entusiasmo, mientras que Joe, con una actitud más contenida, reconoce que lo ha hecho bien. Los tres suben al teleférico y durante el ascenso, Parker y Dan tienen una breve discusión sobre la falta de afecto que ha empezado a surgir en su relación. Joe, percibiendo la tensión, interviene con humor y comenta, en tono juguetón, que él es el verdadero motivo del conflicto entre ambos. Acto seguido, cambian de tema y comienzan a conversar sobre patinaje. Mientras el teleférico avanza, Parker enciende un cigarrillo, lo cual incomoda visiblemente a Joe. Con tono sarcástico comenta que el ambiente huele un poco a cáncer, haciendo referencia al humo del tabaco. Molesta, Parker le responde que está cansada de recibir críticas por fumar, cuando otros consumen marihuana sin que nadie les diga nada. Joe le replica que, al menos, la marihuana no deja ese olor penetrante, y que incluso puede tener efectos positivos. Dan, tratando de calmar los ánimos, interviene para evitar que la discusión escale. De manera repentina, el teleférico se detiene durante unos segundos, lo que provoca una reacción nerviosa en Parker. Joe, sin perder su tono burlón, se pregunta si ella le teme a las alturas y hace un movimiento brusco con la intención de inquietarla aún más. No pasa mucho tiempo antes de que el sistema vuelva a activarse y el teleférico continúe su trayecto sin mayores contratiempos. Al llegar a la cima de la montaña, Parker recibe un casco protector que le colocan como parte de una broma entre amigos. En ese momento, Joe se acerca para ayudar a una joven que parece tener dificultades, pero justo entonces aparece el novio de la chica, quien lo empuja de manera agresiva, aunque sin causarle daño. La joven, avergonzada por la actitud de su pareja, se disculpa y se presenta como Shannon. Durante el resto de la jornada de esquí, Parker cae en varias ocasiones, pero Dan la ayuda a levantarse con paciencia y buen humor. Joe, en cambio, observa la escena desde cierta distancia con una actitud menos comprensiva. Más tarde, ya en la cafetería de la estación, Dan y Joe conversan sobre sus planes de escaparse juntos durante las vacaciones de Navidad. Joe comenta que, aunque ha sido divertido pasar el día en una montaña para principiantes, está ansioso por esquiar en pistas más desafiantes. Parker, al escuchar la conversación, interviene con serenidad. Le sugiere que pueden ir si así lo desean, pues ella preferiría quedarse en la cabaña para no interferir en el tiempo que desean compartir entre ellos. Su tono es amable, pero también deja entrever cierta distancia emocional. Mientras tanto, al exterior, Shannon y Joe se encuentran nuevamente. Ella se acerca con la intención de disculparse otra vez por lo ocurrido. Shannon aclara que Lynch no es su pareja actual sino su exnovio, y luego le pregunta si estará en la montaña el próximo fin de semana, ya que planea regresar. Añade que sería agradable volver a encontrarse. Justo antes de despedirse, Joe aprovecha el momento y le pide su número de teléfono. Más tarde, Dan, Parker y Joe regresan al punto de acceso del teleférico, decididos a realizar un último descenso antes de que cierre el lugar. Esta vez, el guardia se muestra más reticente. Les advierte que las condiciones meteorológicas han comenzado a deteriorarse. Sin embargo, los jóvenes insisten, asegurando que será una subida breve y que no tardarán. El guardia accede y les permite el paso una vez más. Ya a bordo del teleférico, los tres inician el ascenso, sin imaginar lo que está por suceder. Mientras tanto, en la caseta de control, uno de los compañeros del guardia le comenta que trabajará el próximo fin de semana. El guardia responde que no podrá hacerlo, ya que ese día se celebrará la boda de su hermana. Su colega le sugiere que confirme el cronograma con su jefe, pero el guardia, confiado, asegura que todo está bajo control y que ya han cerrado por hoy.
No obstante, su compañero le recuerda que todavía faltan 3 personas por descender. Minutos después, 3 jóvenes bajan por el teleférico y el guardia, asumiendo erróneamente que se trata del grupo pendiente, apaga el sistema y procede a cerrar las instalaciones. Sin embargo, en la cima de la montaña, Joe, Dan y Parker continúan en una de las sillas del teleférico, completamente varados a decenas de metros sobre el suelo. Para intentar aliviar la tensión que comienza a acumularse, deciden contar chistes y hablar de temas triviales. En medio del humor forzado, Dan lanza una pregunta: ¿cuál sería, en su opinión, la peor forma de morir? Él mismo responde que para él sería ser devorado por un tiburón. Parker, visiblemente incómoda, considera la idea espantosa y comparte que, a su parecer, lo más aterrador sería morir quemada, recordando un reportaje que vio alguna vez sobre un incendio en un tren. Joe, por su parte, menciona como su peor temor la fosa de Sarlacc, haciendo referencia a El regreso del Jedi, lo cual deja a los otros dos algo perplejos. Dan bromea diciendo que, con respuestas como esa, no es de extrañar que Joe siga soltero. El ambiente vuelve a tensarse cuando Parker expresa su molestia porque la silla sigue sin moverse. Dan, intentando tranquilizarla, comenta que el año anterior ocurrió una detención similar que duró aproximadamente 25 minutos y que no hay razón para alarmarse. Sin embargo, todo cambia bruscamente cuando de pronto las luces del lugar se apagan por completo. La oscuridad súbita los pone en estado de alerta. Parker, con una mezcla de ansiedad y creciente desesperación, afirma con convicción que se han olvidado de ellos. Intentan comunicarse por todos los medios disponibles, pero no obtienen respuesta. La idea de que el guardia ya se ha marchado comienza a asentarse con fuerza en sus mentes, y el miedo se intensifica. En medio de ese clima de incertidumbre, Dan propone una solución extrema: saltar desde la silla, a pesar de la gran altura. Parker, presa del pánico, le suplica desesperadamente que no lo haga. Él, perdiendo la calma, le grita exigiéndole que se tranquilice, asegurándole que no los dejarán abandonados allí, pues eso representaría una demanda millonaria contra la empresa. Sin embargo, Parker, al borde del llanto, le recuerda que es domingo y que el centro no volverá a abrir hasta el viernes. Eso significaría pasar allí toda una semana atrapados. Joe también interviene, intentando apaciguar los ánimos, y trata de infundirles esperanza asegurando que sin duda alguien vendrá a rescatarlos. De pronto se escuchan estruendos en lo alto. Una intensa nevada comienza a azotar la montaña. El cielo se torna gris y la visibilidad disminuye rápidamente. Parker y Joe sienten una necesidad urgente de orinar, pero ella le pide con firmeza que no lo haga frente a ella. Joe, incómodo, insiste en que deben abrir la barra de seguridad para poder aliviarse. Parker se opone con vehemencia, pero él, incapaz de resistir más, termina abriendo la barra por su cuenta. La tormenta se vuelve aún más feroz y los tres gritan nuevamente con todas sus fuerzas, intentando pedir ayuda. Desde la base de la montaña, una máquina quitanieves patrulla la zona. Los jóvenes desde las alturas logran divisarla y en un acto desesperado lanzan sus patines y sus gafas con la esperanza de llamar la atención del conductor. Este, aunque percibe algo fuera de lo común, recibe instrucciones por radio para abandonar el lugar sin investigar más. Finalmente se aleja sin acercarse. Cuando el temporal amaina, el grupo intenta mantener una conversación para aliviar la tensión que los embarga. Parker, aún temblando y visiblemente afectada, insiste en que todos ya se han ido a casa y que nadie regresará por ellos. Dan, con el rostro sombrío y la voz firme, afirma que si nadie hace algo pronto, morirán allí congelados, a menos que alguien salte en busca de ayuda. Sus palabras caen como un golpe sobre Parker, que rompe a llorar implorándole que no lo haga, que no quiere morir. Dan, conmovido, intenta consolarla con dulzura. Sin embargo, pronto nota que el rostro de Parker comienza a enrojecer de forma alarmante, un signo evidente de congelamiento. Consciente del peligro inminente, comprende que debe tomar una decisión drástica: saltar desde esa altura para intentar salvarlos. Joe intenta detenerlo, repitiendo que alguien vendrá a buscarlos pronto, pero Dan le responde con frialdad que no pueden sobrevivir 5 días sin alimento, sin agua y sin refugio. El tiempo corre en su contra. Antes de saltar, Dan se vuelve hacia Parker con la voz entrecortada por la emoción. Le pide a Joe que cuide de ella, sabiendo el riesgo que está a punto de asumir. Parker, completamente sobrepasada por el miedo, rompe en sollozos, suplicándole que no la deje sola, que no salte. Dan se acerca, la toma suavemente del rostro, la besa con ternura y le promete que todo saldrá bien, aunque ni él mismo esté seguro. Con el corazón encogido, Dan mira a Joe a los ojos por última vez y, sin dudar, se lanza al vacío. El impacto es brutal, cae de pie sobre la nieve endurecida y en un instante sus piernas se fracturan con violencia. Desde la silla, Parker y Joe observan con horror cómo Dan queda tendido en el suelo gritando de dolor. La tela de su pantalón se tiñe de sangre y entre los pliegues se distinguen los huesos que sobresalen grotescamente. Con voz débil y entrecortada, Dan suplica ayuda. Joe le pregunta si está grave y Dan, apenas consciente, asiente con dificultad. Le dice que no puede moverse, que el dolor es insoportable y que está perdiendo mucha sangre. Parker y Joe intentan auxiliar a Dan lanzándole prendas de ropa con la esperanza de que pueda detener, al menos parcialmente, la hemorragia. Aunque apenas puede moverse,
tarde, Dan consigue atar una bandana que Joe le lanza alrededor de una de sus piernas, improvisando un torniquete rudimentario en un desesperado intento por controlar el sangrado. Ante la gravedad de la situación, Joe se plantea la posibilidad de escalar por el cable del teleférico hasta alcanzar una de las torres, con la intención de buscar ayuda. Sin embargo, Dan, consciente del riesgo, le recuerda que él nunca fue bueno haciendo dominadas. Con voz débil, le señala que las torres cuentan con escaleras de mantenimiento y sugiere que quizá pueda alcanzar la siguiente silla a través de ellas. De pronto, un sonido inquietante irrumpe en el silencio sepulcral que los rodea. Son aullidos de lobos. Dan se altera de inmediato, dominado por el miedo. Joe trata de calmarlo, asegurando que los lobos de esa zona no son tan grandes y que, de ser necesario, podría enfrentarlos. Parker, intentando aliviar la tensión con un toque de humor, menciona que podría ser peor, que podrían estar en la fosa de Sarlacc. Joe esboza una leve sonrisa ante la referencia y acto seguido se prepara para iniciar el ascenso. Parker se ofrece a sostenerle las piernas para que pueda impulsarse con más fuerza. Joe comienza a trepar por la estructura del teleférico, pero el asiento está resbaladizo por el hielo acumulado, lo que dificulta enormemente su avance. Mientras tanto, Dan se protege los ojos del hielo que cae a causa del movimiento, pero al alzarlos, su mirada se cruza con la de un lobo que lo observa fijamente, gruñendo mientras se le acerca con fiereza. Parker, desde lo alto, lanza su tabla de snowboard con fuerza, logrando espantar al animal, que retrocede y se aleja, aunque no por mucho tiempo. Dan, con la voz entrecortada por el pánico, admite que tiene muchísimo miedo y que ya no siente las piernas. Joe, aún en medio de la escalada, intenta tranquilizarlo, diciéndole que va a bajar por él, pero al girarse para hablarle a Parker, se da cuenta de que su rostro muestra los primeros signos visibles de congelamiento. Le advierte con urgencia que no se toque la cara, pues podría empeorar la situación. Con renovada determinación, Joe se lanza a escalar directamente por el cable del teleférico. Cada movimiento desgarra lentamente sus guantes y la fricción amenaza con cortarle la piel. El dolor se vuelve insoportable. Durante un instante se detiene. El sufrimiento lo paraliza. Parker, desde arriba, le pregunta qué ocurre, intentando entender por qué ha cesado el ascenso. Joe la mira intensamente, se acerca a ella, le toma el rostro con sus manos heladas y le suplica que no mire hacia abajo. En el suelo, Dan ha sido rodeado por una jauría de lobos. Incapaz de moverse o defenderse, apenas logra levantar la voz para suplicar ayuda. Joe, con el corazón oprimido, le ruega a Parker que no mire, que no sea testigo de lo que está a punto de suceder. Dan, con lo último de su aliento, le pide a Joe que no permita que Parker vea su final. Los aullidos se mezclan con sus gritos de dolor cuando las bestias se lanzan sobre él. Parker, impotente, destrozada por el horror, rompe en llanto al escuchar los gemidos angustiados de su novio. Grita su nombre una y otra vez, aferrándose a una esperanza que se disuelve con cada segundo, hasta que finalmente el silencio lo cubre todo. Ya no se oyen lamentos. Dan ha muerto devorado por los lobos bajo la sombra implacable de la montaña. Parker y Joe, desde las alturas, no pueden hacer otra cosa que llorar, desgarrados por la impotencia. Horas más tarde, con la noche ya bien entrada, la conversación entre los dos sobrevivientes se vuelve cada vez más tensa. Parker, aún conmocionada, le reprocha a Joe haber permitido que Dan saltara. Él, herido por la acusación, le devuelve la carga con dureza. Le pregunta por qué no fue ella quien lo detuvo siendo su pareja. Le recuerda que en ese momento decisivo solo la oyó llorar en silencio, sin oponer resistencia alguna. Con la rabia a flor de piel, le exige que no le adjudique la culpa, que él lo conocía desde siempre, desde mucho antes de que ella apareciera en sus vidas. Parker estuvo a punto de responder, comenzando una frase con un "deberías", pero se detuvo a mitad de camino tragándose las palabras. Joe la miró con dureza, adivinando el resto de la frase, y con una amargura contenida disparó. ¿Debería haber sido yo? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Que debí ser yo el que saltara? Total, a nadie le importo. El silencio se volvió denso, casi insoportable. Joe continuó hablando, dejando escapar la culpa que lo devoraba por dentro. Le reprochó que, si no hubiera sido por su insistencia en pasar el día en la colina para principiantes, ya habrían bajado de la montaña y estarían a salvo en casa. Que si no se hubieran dejado arrastrar por la historia de Dan, si él no se hubiera inmiscuido en sus vidas, quizá Dan seguiría vivo. Parker intentó acercarse, quiso disculparse, lo abrazó con fuerza, y tras unos segundos, Joe correspondió al gesto. Con la voz entrecortada, le susurró que lo sentía, que no era su intención culparla, que simplemente estaba abrumado por todo lo ocurrido. En un intento por suavizar la atmósfera, Joe mencionó a Shannon y bromeó con que debería pedirle matrimonio, que juntos vivirían en una casa enorme con un perro llamado Steve. Parker esbozó una débil sonrisa y le respondió que Steve era el nombre de una persona. Sin embargo, aquella chispa de humor se desvaneció enseguida. Su rostro se ensombreció al recordar a su perrita Shaina. Rompió en llanto al imaginarla esperando su regreso, confundida, preguntándose por qué no volvía, muriendo lentamente de hambre sin entender su ausencia. «Todo es mi culpa», murmuró entre sollozos. Joe trató de consolarla. Le aseguró que Shaina estaría bien, que si los vecinos escuchaban sus aullidos, entrarían a la casa, que la rescatarían, así como a ellos.
Parker, todavía temblando, confesó que lo único que deseaba era volver a ver a sus padres. Cuando por fin amaneció, ambos seguían dormidos en la silla del teleférico, envueltos por el frío implacable. Parker se movió ligeramente y sintió un dolor punzante. Su mano se había congelado, adherida a la barra de seguridad. Intentó despegarla, pero al hacerlo, la piel se desprendió y quedó pegada al metal helado. Gritó de dolor. Joe se despertó de golpe, creyendo por un instante que todo había sido una pesadilla, pero al ver el estado de Parker, comprendió con horror que la situación no hacía más que empeorar. Le advirtió que las manchas rojizas en su rostro eran una señal de que la congelación avanzaba con rapidez. Tratando de mantener viva la esperanza, Joe señaló que el día ya había comenzado y que tal vez alguien subiría pronto. Incluso mencionó que si no llegaban a clases, alguien tendría que buscarlos. Parker, con un suspiro de resignación, le respondió que nadie sabía que estaban allí, que no se lo había contado a nadie. Joe comprendió entonces que no podían seguir esperando sin hacer nada y le anunció que escalaría hasta el poste más cercano en busca de ayuda. Sin embargo, Parker, extenuada y con el cuerpo tembloroso, le rogó que esperaran unas horas más, aún aferrada a la esperanza de que alguien apareciera. Intentó moverse, pero se dio cuenta, con mucha desesperación, de que había perdido la movilidad en las piernas. En un acto instintivo por recuperar algo de calor corporal, orinó sobre su propia ropa para calentarse. Luego, abrumada por la angustia de su situación, rompió en llanto, completamente devastada por el horror que los consumía. En un intento por distraerse, Parker le preguntó a Joe por qué no tenía novia. Él suspiró y tras una breve pausa, le confesó que sí había tenido una relación significativa. Durante el verano, había conocido a una chica con la que compartía intereses, risas e incluso pensamientos. Le encantaba. Solía decir que eran almas gemelas, pero con tristeza añadió que a ella le gustaba otro chico, Dean. Joe relató cómo en una ocasión en la cafetería la vio reír mientras miraba hacia otro lado. Cuando le preguntó qué era tan gracioso, ella respondió que Dean se estaba burlando de él. Humillado, Joe pensó por un momento en enfrentarlo, incluso en golpearlo, pero al final solo vio rostros desconocidos a su alrededor y se sintió pequeño, ridículo. Entonces simplemente se marchó, avergonzado y herido. Quizá, reflexionó en voz alta, no debió haberse ido. Tal vez fue demasiado sensible, tal vez arruinó algo que podría haber sido. Parker lo escuchó en silencio y con genuina ternura le dijo que debía decírselo a ella, que cuando salieran de allí debía llamarla y hablarle desde el corazón. Joe negó con la cabeza, le confesó que ya no podía hacerlo, porque ella ahora estaba saliendo con Dean. Angustiada, Parker murmuró que debió haber hecho algo, que simplemente se quedó sentada mientras Dan moría. Con el corazón en un puño, confesó que él era el indicado, el hombre con quien realmente debió casarse. En un intento por reconfortarla, Joe compartió una historia de su infancia. Le contó que durante su primer día de clases, Dan era un niño gordito y tímido. Cuando su madre lo dejó en la puerta de la escuela, rompió en llanto. La maestra, al ver su angustia, le preguntó si tenía algún amigo que pudiera acompañarlo. Entonces lo señaló a él. Joe confesó que en realidad nunca antes había visto a Dan, pero desde ese momento se convirtió en su compañero inseparable durante toda aquella primera semana. Nunca le permitió olvidarlo. Dan no murió para que nos rindiéramos, dijo Joe con firmeza, mirándola a los ojos. Por favor, Parker, ayúdame a seguir adelante. Parker lo tomó de la mano y juntos se prepararon para el ascenso. Joe comenzó a trepar por el cable del teleférico, pero la cabina empezó a aflojarse peligrosamente de su soporte. Con voz temblorosa intentó tranquilizar a Parker, asegurándole que no se caería. A medida que avanzaba, sus guantes se desgarraban por el roce constante con el cable metálico. En la distancia, los aullidos de lobos hambrientos se acercaban cada vez más. Cuando estaba a punto de alcanzar el poste, Joe perdió el equilibrio por un instante y quedó colgando de una sola mano. Con un esfuerzo sobrehumano, logró impulsarse hacia arriba y finalmente alcanzó el banco del teleférico. Desde lo alto, Joe observa a los lobos que merodean más abajo y le pide a Parker que le arroje su bastón de esquí, pues lo necesitará para defenderse una vez que toque el suelo. Parker con cautela se incorpora y avanza dentro de la cabina, pero el movimiento provoca que la estructura se afloje aún más, emitiendo crujidos alarmantes. Con temor lanza el bastón, aunque no logra que caiga cerca de Joe. Él le dice que está bien, que no se preocupe y continúa su avance. Sin embargo, cada paso que da sobre el cable hace que este vibre con mayor intensidad, agravando la inestabilidad de la cabina donde Parker permanece atrapada. Finalmente, Joe alcanza el poste del teleférico. Al descender, es atacado de inmediato por los lobos, que lo muerden en el hombro. A pesar de la herida, logra ahuyentarlos utilizando el bastón como arma improvisada. Luego recupera su tabla de esquí, la asegura a sus pies y le promete a Parker que regresará por ella. Sin perder un segundo, comienza a deslizarse montaña abajo con los lobos pisándole los talones. La noche cae y Parker queda completamente sola, agotada, tiritando de frío y con los nervios desgastados. Finalmente se queda dormida. Al amanecer, despierta lentamente y examina el paisaje a su alrededor, con la esperanza de ver a Joe regresar. No hay señales de él. Al mirar la cabina se da cuenta de que está
peligrosamente suelta. Cuando intenta prepararse para bajar, el último tornillo cede y el teleférico queda suspendido únicamente por el cable. Consciente de que permanecer allí sería una sentencia de muerte, toma una decisión desesperada: saltar. Aterriza con éxito, pero el banco de la cabina cae inmediatamente después y se desploma sobre su pierna, dejándola atrapada y sin posibilidad de moverse con normalidad. Con un dolor insoportable y a base de pura determinación, Parker comienza a arrastrarse por la pendiente nevada. Más adelante se topa con un charco de sangre y tras él el cuerpo sin vida de Joe, rodeado por los lobos. Uno de los animales se detiene, la observa y gruñe con los dientes manchados, pero tras unos segundos de tensión insoportable, decide ignorarla y continúa alimentándose del cadáver. A lo lejos, Parker vislumbra un automóvil circulando por una carretera. Reuniendo todas las fuerzas que le quedan, logra ponerse en pie tambaleante y agita el brazo para pedir ayuda. El vehículo, sin embargo, pasa de largo sin detenerse. Desesperada y al borde del colapso, llega hasta el borde del camino y justo cuando siente que ya no puede más, aparece otro carro. Esta vez, el conductor reduce la velocidad y se detiene. El hombre desciende rápidamente, la auxilia con cuidado y la lleva al hospital, donde, con voz serena y gesto amable, le asegura que todo estará bien. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.